Hola, muy buenas tardes amigos de Libro Abierto, mi nombre es Roberto Olazábal y esta noche nos encontramos en vivo desde Casa Tomada para conversar con Sandro Espinosa sobre su primera y más reciente novela. Eh, para poner en contexto a nuestros amigos que nos están viendo, es una recopilación de experiencias que has tenido con tu empresa Police que Police Security, ¿no? sí, Una empresa que brinda... servicios de seguridad, pero nos enfocamos en la gestión de riesgo delincuencial, prevención de crimen organizado, investigación, inteligencia. Y son tres experiencias, mencionas algunas otras, pero tres las principales, ¿no? Una donde trabajan en el proyecto Tía María, para la SADOR Perú. Sí, Otra que ven un caso de robo de combustible con Repsol. sí, Y otra para una inmobiliaria de la cual no mencionas el nombre, sí. pero ayudaste a desarticular una banda bastante violenta y peligrosa en Chimbote, En Chiclayo. Chiclayo, Sí, Chiclayo. que enviaron, bueno, a la cárcel a el viejo Paco, ¿no? Sí. Sobre el trabajo que realizaron en Tía María, utilizan policía, ¿no es un trabajo en conjunto con la policía? Sí, es un trabajo en conjunto con la policía. Mm. Como ustedes ya saben, o bueno, todos ya sabemos, primero que todos los ciudadanos estamos obligados por la Constitución a contribuir, a colaborar en la lucha contra la delincuencia y la policía pues tiene la función de investigar, legal, de investigar los casos. Mm. ¿Podemos hablar un poquito más alto? Sí, claro. ¿Y cómo llegas a formar esta empresa? La empresa ya tiene 20 años. Mm. Yo creo Police Security al segundo año de graduarme como alférez, y era lo que me rondaba en la cabeza desde los 14 años. Yo provengo de una familia, vamos a decirlo, humilde económicamente, y a los 14 años pues tuve un quiebre, vamos a decirlo, familiar, y decidí pues salir de la pobreza. Entonces, Y en el libro vas narrando también cómo vas innovando algunos temas de seguridad, porque empiezan, incluso tuviste la iniciativa de comentarle a un oficial en la policía cómo hacer un seguimiento a los camiones que en ese tiempo estaban siendo asaltados, ¿no? exacto, sí. Y tu propuesta no tuvo eco, Sí, y ahí decides tú también ver por el sí. lado privado una solución. Es correcto, ¿no? Inicialmente Police nace como una empresa de seguridad policial. En su momento, como ya sabemos, en el Perú está permitido que los policías trabajen en sus días libres. Era lo que ya se daba, pero de manera informal, vamos a decirlo, irregular, ¿no? Lo que yo hice fue formalizarlo nada más, ¿no? Desde, no sé, emitir un recibo por honorarios, una factura, pedirle por honorarios a los policías, ¿no? Formalizar el servicio, ¿no? Y con el transcurrir de los años, cuando esto se prohíbe, ya para esto yo viajaba constantemente a los expos de seguridad de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia. Vi este servicio que nosotros hoy día lo llamamos custodia de mercadería en tránsito, o sea, el que comenta, ¿no? Empresa de transporte interprovincial de pasajeros y de... Pero me dijeron no, o sea, porque era una combinación de tecnología, inteligencia, ¿no? Y me dijeron no, que yo estaba pues viendo muchas películas, ¿no? Bueno, finalmente, años después, yo instalo este servicio en mi empresa privada por primera vez en el Perú, ¿no? Y ha sido uno de los servicios de mayor rentabilidad. Cuando tomas el trabajo para el asado del Perú, Sí, donde ya te veas de lleno lo que es un conflicto social, uno de los conflictos sociales más lamentables e importantes, bueno, de manera negativa que hemos tenido en el sur del Perú y vinculados a la minería. es correcto, sí. Yo tomo el caso de Estado de Perú luego de... Me llamó mucho la atención porque ya venían conflictos patrón, ¿no? El mismo modus operandi, la misma forma de actuar. Entonces era lo que me llamaba la atención porque decía, ¿cómo es que diferentes lugares pueden estructurarse y organizarse de la misma forma, exactamente, ¿no? Entonces es ahí donde yo decido, de manera personal, a levantar información, ¿no? Como yo estaba en actividad también, entonces fácilmente con los policías de la zona y me daban información. Y de ahí pude estructurar que había un modus operandi, ¿no? Entonces finalmente años después, yendo a tu pregunta, tengo la oportunidad de brindar este servicio a Sauder, ¿no? Y darles otra mirada, porque ellos seguían y en donde finalmente pues nunca llegan a una solución del conflicto, ¿no?
Entonces yo lo que hago es proponerles otra mirada, darles otro enfoque y decirles, no, esto no es un conflicto netamente, ¿no? Lo que hay de atrás es todo un aparato que articula esto con la única finalidad, ¿no?, de hacer que la mina no opere por un lado y por otro lado de extorsionar a la mina, ¿no? Y ya el tiempo finalmente me da la razón, ¿no? Porque el último caso que hubo también acá en esta mina que está en la Sierra Central, donde dos abogados y los dirigentes comuneros extorsionaban a la mina, ¿no? Le estaban pidiendo no sé cuántos millones, ¿no? Y lo mismo pasó en Sauer antes que yo, vamos a decirlo, ellos, el caso de las lentejas, no sé si usted recuerda, ¿no?, que uno de los dirigentes antimineros pidió $2 millones a la mina, ¿no? La mina pagó, ¿no? O sea, ¿Pagó? Sí, pagó. Pero nunca solucionaron el conflicto, ¿no? Porque no solo uno mueve el sistema. Es como tú dices en el libro, utópico, en el que no existiera conflictos sociales, había muchas carreras que no existirían, ¿no? Pero siempre es plata que, bueno, en el caso de un relacionista comunitario asalariado, un sociólogo, abogados, todos, bueno, están dentro, digamos, del equipo de trabajo formal. Sí. Pero en el otro lado, en el sector antiminero, ¿qué personas encontraste que estaban siendo contratadas contra la minera? Como te decía, hay toda una estructura, una plataforma, ¿no? Nosotros, como lo comento en el libro, en la novela, en el proceso de inteligencia e investigación identificamos a un holandés, a un argentino y a un ecuatoriano, ¿no?, que ellos montaban toda una red o una plataforma de locales de la zona o radios de la zona, vamos a decirlo, nosotros lo llamamos líderes negativos o líderes básicos, ¿no?, que eran dirigentes de la zona, que los captaban y los capacitaban para estructurar el conflicto, les indicaban sus funciones y roles de cada uno, cómo debían. Lo llamamos novela porque esos 3 personajes que han mencionado existen. Bueno, uno ya falleció, no sé si el argentino. Sí, no, el holandés falleció. Holandés. Las empresas para las que has trabajado son ellas. Exacto. Eres tú en primera persona quien narra tus experiencias. Exacto. ¿No? Sería un libro, digamos, no es una novela. Non-fiction puede ser. Non-fiction. Exacto, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque efectivamente pues, la izquierda o el comunismo tiene una gran plataforma, vamos a decirlo, no solo de ONG, de abogados, ¿no?, como hemos visto, ¿no?, que no han tenido la capacidad de perseguir a políticos, militares o a todo el que al que se opone a su ideología, bueno, o a todo el que los quiera develar, ¿no? O sea, es una gran plataforma. La idea tampoco era pues poner mi cabeza en una bandeja de plata, ¿no? Entonces, pero como te comentaba, ¿no?, este holandés, que tú veías que tenía entradas y salidas al país como si fuera un agente de la CIA, ¿no?, 3-4 días nada más. Y él cuando venía disponía de las universidades privadas. Llegaba a la universidad como si fuera un rector a las 7, 8, 9 de la noche y ordenaba que cierren la universidad. Y ponía la lista en la puerta como el vigilante y entraban los que eran convocados para este tema. Era conocido como un especialista en recursos hídricos, ¿no? Sí, así se presentaba. Así se presentaba, ¿no lo era? No es que no lo era, tenían una fachada, toda una estructura. Exacto. Toda una estructura, porque no es que le hablaban de los recursos del agua, nada más. El agua era el discurso, vamos a decirlo, la narrativa que ellos crean. Pero detrás de eso le decían cómo armar una red con los fiscales del Ministerio Público, cómo armar una red con procuradores, cómo armar una red en el Poder Judicial, cómo evitar seguimiento de la policía, y asesorado cómo con información. Asesorado con periodistas, ¿no? Sí. Como dices, Sí. mencionas a Ojo Público, ¿no? Exactamente. Sí. Que iban a impartir charlas a los periodistas locales antimineros. Así es. ¿Y en qué momento? Bueno, es en el 2018 que entras a trabajar, justo un momento muy crítico, ¿no? Porque ellos tenían que sacar su licencia era su último año. Su último año, y vencía. Vencía la licencia de medio ambiente. Si no sacaban la de construcción, ya no podían renovar la licencia. O sea, estaban dispuestos a todo. No todo, sino porque, es más, nosotros incluso llegan a nosotros y porque alguien les comparte la información nuestra mirada o nuestro enfoque, y ellos dicen, bueno, que sea como una prueba, ¿no?, a ver si funciona. Pero es increíble porque llegaste incluso a grabar al presidente, ¿no? Sí. Y ese audio pues, fue el que cambió la
Exacto. la postura del gobierno. Claro, y no solo eso, ¿no? Sino que queda demostrado que lo que nosotros teníamos, el enfoque que teníamos era realmente correcto, ¿no? Porque si tú haces un recuento, llamaría hasta antes de esta operación, hubieron 8 muertos. Entonces, como nosotros sabíamos cómo operábamos, ya nos podíamos adelantar, porque eso es la inteligencia realmente. La inteligencia no es seguir, no es filmar, no es grabar. La inteligencia es análisis de información, procesamiento, para la creación de escenarios que tú quieres que suceda. Pero que les tocaba al final fue una grabación. Sí. Sí, les tocaba al final fue una grabación. ¿Por qué? Porque como tú lo decías hace un rato, y ya leyó el libro, cuando hay un conflicto social convergen intereses perversos. Si bien es cierto, hay un gran interés perverso externo, incluso internacional, porque este holandés no viene de gratis, o sea, el ecuatoriano no viene de gratis, el argentino tampoco viene de gratis, ¿no? Y ojo, y viajaban, nosotros pudimos sacar su movimiento migratorio, hacían lo mismo en Argentina, hacían lo mismo en Bolivia, hacían lo mismo en Colombia, hacían lo mismo en Ecuador y hacían lo mismo en Chile. O sea, los tres viajaban de manera simultánea, no se movían, como si fueran agentes de la CIA, vamos a decirlo, ¿no? 4 días, un sitio, 4 días. Pero ya cuando hemos grabado en el interior de la capacitación vimos que realmente no era el tema del agua, ¿no? El tema del agua era la fachada, era como si dice la narrativa, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo principal? La creación del conflicto. Toda esa plataforma que ellos daban a estos líderes que captaban y que les ofrecían ser autoridades políticas. Por eso es que muchos líderes antimineros, si tú vas y revisas la información, terminaron siendo alcaldes. O sea, salen como líderes antimineros, ellos le dan la plataforma, les ofrecen eso. Mira, si tú haces esto, que nosotros te vamos a enseñar, tú vas a ser alcalde, tú vas a ser presidente del gobierno regional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros te vamos a dar toda la plataforma. Periodistas, medios de comunicación, redes, dinero, todo te vamos a dar. Y los hacen alcaldes. Es más, cuando nosotros, como ya teníamos esa información, porque ya hemos recuperado años anteriores de otros conflictos, pues montamos una operación encubierta porque supuestamente les tocaba a los otros dirigentes seguir, ser las autoridades del local, ¿no? de la localidad. Pero ahí hubo un conflicto porque estos no querían salir ya de la municipalidad, querían ellos seguir relevándose en la autoridad edil. Esto de poner autoridades, congresistas, alcaldes, gobernadores, es un juego al que también recurren las empresas, ¿no? Con lobby. Sí. Entonces, no es el mismo caso, o sea, ese no es el mismo caso como el de la empresa que le están robando gasolina, o la inmobiliaria en la que están extorsionando, donde claramente uno es el villano y otro no. En el conflicto de Tía María hay dos posiciones, ¿no? Entiendo tu posición al trabajar para la minera de decir que es toda una organización extranjera que está generando el conflicto. Quizás la posición de ellos, es estamos en contra de las empresas extractivas por contaminación, digamos. Pero no es la población, ojo. No te hablo de población, te hablo de empresas y estos personajes que tú mencionas, ¿no? Estas ONGs. Y obviamente en el conflicto social está la empresa, el Estado y la sociedad civil, ¿no? Claro. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan válido o ético es llegar a obtener un audio del presidente para inclinar la balanza hacia la empresa privada? Es totalmente válido y ético. Te voy a decir por qué. Primero porque eran personas extranjeras que estaban en el Perú creando no solamente un caos, y motivando y generando asesinatos, homicidios de ciudadanos peruanos. Estamos hablando de seguridad nacional. Y a razón de todo ese escenario, ¿no? y eran ellos los que dirigían esto, había una estructura, había una jerarquización, había una función de roles, es lo que dice la ley de crimen organizado. Había una comisión de delitos que se cometían a lo largo del tiempo. 10 años, 15 años Tía María, 8 muertos, daños a la propiedad, violación de la libertad de tránsito, ¿no? Violencia y resistencia a la autoridad, homicidios. Homicidios durante las manifestaciones exacto, de policía. Porque ellos lo generaban. No era la población del Valle del Tambo, ojo, los obligaban. ¿Cómo los obligaban? El que no salía a marchar le incendiaban la casa, pero eso no salía en las noticias.
¿Y por qué no salía? Porque los periodistas de la zona, que tienen sus radios, ¿verdad?, cobraban un fee mensual. Eso no salía. ¿Cómo más los obligaban? Les cortaban el agua del canal de regadío, porque ellos captaban a la Junta de Regantes. La presidenta de la Junta de Regantes era una líder antiminera. Ella no cosechaba nada, solo se mantenía en el cargo porque recibía un presupuesto del Estado. Entonces estamos hablando de seguridad nacional. Y en ese escenario convergían intereses perversos, políticos, empresariales, incluso, como leo en el libro, hasta el funcionario de la misma mina, que querían que el conflicto no se solucione. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una mina, específicamente, hablas de una transnacional que cotiza en bolsa. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, la transnacional dispone que se abra el caño del dinero. Y comienzan a contratar a sus amigos que no solucionan nada. Por eso los conflictos se mantienen. Claro, es como conga. Como dijiste al comienzo, ¿no? Hay muchos que comen de los conflictos, claro, hasta funcionarios de la empresa. Entonces, pero no entiende esa relación con la bolsa de valores. O sea, hay sí un desprestigio y y ellos aprovechan a comprar acciones. No entiendo. Sí, claro, porque si la noticia es de que la mina no va a operar y van a bajar las acciones, tú sabes que esta concesión es por 100 años. Entonces ellos abren el caño para supuestamente darle solución al problema y no le dan solución. Pero la pregunta de que si fue ético o no fue ético grabar al presidente, no solo fue ético, sino fue necesario. Y te voy a explicar por qué. Porque, como te decía, como convergen intereses perversos, ¿no? Un político que lo menciona en el libro, y no es la primera vez porque yo lo mencioné en el Perumín de Arequipa, se lo mencioné a él, que era parte de la organización, a Raúl Molina. Yo lo menciono a él. Y yo lo menciono porque yo tenía información de primera mano de que él conversaba con los funcionarios de Medellín y decía: sí, no se preocupe, todo va a salir bien, ya no, verdad que ya no hay mucha protesta, ¿no? Sí, mira, había una, pero no hay muertos, no se preocupe. Pero él salía de la reunión y le decía al ministro: ¿sabe qué, señor ministro? Van a haber muertos, no le dé la licencia. Seguían avanzando los días, seguían saliendo las protestas, no había muertos, nosotros sabíamos cómo operaban, quiénes eran los que operaban, quiénes los soportaban, etc. Nos adelantábamos a todas esas acciones en coordinación con la policía y finalmente no se dieron los muertos, no se dieron lo que se tenía que dar. Es más, cuando ellos hacen su protesta en la ciudad de Arequipa, uno del sindicato le dispara a otro, pero como ya se tenía información, nosotros logramos filmar esa acción, pero esa acción no rebotó en las noticias. Pero si hubiese sido que no lo logramos, si no lo hubiéramos logrado filmar a este señor, a este sindicalista de construcción civil, hubieran dicho que la policía fue el que lo mató, la policía fue el que le disparó. Y la noticia no rebotó. ¿Y por qué no rebotó? Porque hay una coordinación, hay toda una plataforma. Es más, de redes bajaron ese video. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí? La única manera era, porque ya sabíamos lo que iba a suceder, Raúl Molina, con otros políticos que realmente tienen el poder, iban a convencer al presidente de que no le dé la licencia. Y dicho y hecho. Viaja, y es más, la escena es de que él viaja, pide reunirse con todos los... Y acá ratifico mi respuesta, ¿no? No solo fue ético. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier interés perverso están los intereses del país, del bien común. Tenemos empresas extranjeras que son las que están administrando nuestros recursos naturales. Es que por ahí no va el análisis, ¿no? No, te entiendo, sí entendido, pero de manera personal, ¿no creerías tú que tuve que conocer el tema de seguridad y has visto cómo realmente funcionan estos intereses perversos, lo fácil que es manipular a los grupos sociales en el Perú? ¿No crees que nuestros recursos naturales deberían estar en manos del Estado? No. ¿No? ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Menos nosotros. Menos nosotros como Perú. Si fuéramos una Alemania, una Inglaterra, no sé, un Estados Unidos, Suiza, quizás. Pero tenemos que ser conscientes que no tenemos ni el nivel, vamos a decirlo, de conciencia, ni el tecnicismo para administrar nuestros recursos. Porque, por otro lado,
también tiene sus anticuchos el otro bando, ¿no? O sea, las empresas, digamos, si cumplen o no con la ley, con las leyes ambientales. Es que sí cumplen con las leyes ambientales. El problema es la narrativa de la gran plataforma de la red de periodistas que han logrado captar los comunistas y los de izquierda. Ese es el problema. Porque si tú me dices eso, yo diría, ¿y por qué no hacen una narrativa con la minería ilegal? Está al margen de la ley. ¿Por qué no lo hacen? Hay una respuesta, ¿verdad? Sí hay una respuesta. Porque el oro de nuestro país sale a Bolivia. Por eso Evo venía mucho acá. Porque Evo no quería que se modifiquen las leyes respecto a la minería ilegal, a la minería hoy día en el Perú. Es más, ahí sí te podría dar la razón, ¿no? En el país solo 12 empresas, que son un oligopolio, pueden mover el oro en todo el territorio peruano. Y eso ha generado de que el oro, de manera ilegal, no cruce la frontera y se ha exportado desde Bolivia, un país donde ya se ha instaurado prácticamente el comunismo y el socialismo, ¿no? ¿Encontraste agentes bolivianos? Sí. No solo yo, ¿no? En las últimas protestas, Claro. en la Sí, carretera, acá nomás, de cerca a Lima. A eso iba a llegar, ¿no? Sí, sí. En las páginas finales de tu libro haces una reflexión, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, se nos está escapando de las manos porque no hay una inteligencia, como tú bien dices, de análisis. Yo conocí en un diplomado que sí en la Católica, un chico que había trabajado en el servicio de inteligencia, y me dijo, Roberto, me llegaba información de todas partes, y su chamba era, o sea, la información llegaba, claro, pero nadie la procesaba. Nadie la procesa. Pasa eso. Sí, y lo que yo he hecho, en verdad, tengo mucho que perder, en verdad, ¿no? Soy empresario, tengo 20 años de seguridad, estoy incursionando en el rubro inmobiliario y en otras industrias, pero decidí compartir esta información porque en verdad yo ya los había decodificado, ¿no? Entonces en el libro también hablo de la marcha, el merino no me representa. Y si tú te has dado cuenta, en el libro también le digo al general Alan, pero en ese momento la policía no me creía, ¿no? Decían, pucha, pero no puede ser, así opera. Cuando ya les he dicho, saquen la lista de los últimos muertos de las últimas protestas, de 17 a 22 años, los primeros muertos. Pidieron una lista, pues sí, 17 a 22 años. Entra a esta red, a este Facebook, Frente Revolucionario Juvenil. Hay acá en Perú, hay en Bolivia, hay en Brasil, hay en Colombia. Seguimos conversando con Sandro Espinosa sobre su novela Crimen y Conflicto. Disculpen los temas técnicos. Me comentaba eso de tu reflexión final en tu libro. Lo pones como te preguntan sobre esta gran revuelta social que hubo pidiendo la liberación, pidiendo imposibles, ¿no? La liberación de Castillo y nuevas elecciones inmediatas. Y también ves, según tu experiencia, en el trabajo de campo que has tenido, ves también una mano oscura ahí, ¿no? Sí, como te digo, no es de ahora. Claro. A ver, lo que estamos viendo, que casi toda Latinoamérica se está pintando de rojo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Estar informados y perder miedo. Y digo perder miedo porque impecable, maravilloso, extraordinario, tengo que reconocerlo. 20 años trabajado en varios frentes: político, social, educación, arte, cultura, comunicación, redes. Encima tienen la mejor plataforma legal. Si no, mira ahí de él, recibe 25 millones de dólares todos los años. ¿Quién podría vencer o podría enfrentarse a todo ese aparato? No hay forma. Han controlado los residentes y ellos han sido parte de todo el proceso, pero han salido limpios. Sí. Es como, por ejemplo, tú me dices, ¿y es ético? Yo diría, ¿no? ¿Y era ético que Gorriti tenga los audios de casos supuestamente confidenciales? ¿Cómo los tenía? ¿Por qué los tenía? ¿Para qué los tenía? Pero la gente no se atreve ni a comentar, ni a preguntar,
ni a decir nada, porque les tienen miedo. Y ellos han demostrado su fuerza y su poder. Han perseguido militares, han perseguido políticos y no han parado hasta meterlos presos. Y no solo eso, sino que además han convencido con su narrativa. Lo han dicho tantas veces, con tantas personas, que esa mentira de que los terroristas eran buenos, o sea, la gente lo ha terminado creyendo, y las generaciones de ahora más todavía. Es increíble cómo les han hecho museos, plazas a terroristas. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, desde el sector del libro hay una narrativa, ¿no?, que Miguel Ángel Rodríguez Sosa, un escritor, la llama neosenderista, que es una narrativa en novelas, en poesía, de reivindicar al terrorista como un luchador social. Y es el cuento que va. Y te agradezco mucho estos minutos. Fue más extensa la entrevista. Toqué solo uno de los casos, que es el de conflicto social, tía María, pero los otros dos son igual interesantes, más que todo van por el tema criminal, ¿no? O sea, meter preso pues a una banda como la Gran Familia, ¿no? Sí. Y sí, te felicito y muchas gracias por conversar con nosotros en Libro Abierto, y también agradecerte de que tengas tu libro en Casa Tomada como punto de venta. Yo te agradezco y te felicito por la entrevista, porque en verdad yo me estaba preguntando hasta la fecha por qué no me preguntan, porque lo que yo he escrito en el libro es cosa seria. Sí. Y es algo que va contra la narrativa de 20 años de ella, de decir que criminalizan la protesta. Yo en el libro digo, son una organización criminal. No lo estoy criminalizando, no, lo digo. Entonces nadie, ningún periodista que son parte de su red no han leído el libro. No, escúchame, yo te acepto que no se han leído el libro, pero ellos se enteran de todo al toque. Porque su gran plataforma de redes es espectacular, es increíble. O sea, yo los he visto operar, o sea, he seguido, he monitoreado, ¿no?, los conflictos, he visto cómo opera su plataforma de redes, es alucinante. Y definitivamente no operan acá, esa plataforma no está acá. O sea, la narrativa, el diseño, el texto, el lenguaje, la imagen, o sea, es un trabajo muy elaborado. Cuando ocurrió esta marcha para destituir a Merino, yo le comenté a un cliente que venía a tomar café bastante seguido acá, y yo le dije, bueno, lo que yo escucho es narrativa de la izquierda, ¿no? Y hablan de desaparecidos, las palabritas cliché. ¿Cliché? Sí. No habían desaparecido. Tiene razón, claro, el expatriado de Venezuela, dijo, tiene razón, y bueno, el tiempo dará la razón, pero como tú dices, siempre existen dos versiones, y parece que el que tiene más espacios para decir su verdad al final convence más. Exacto. ¿No? Por eso te felicito por el libro, es bastante arriesgado por lo que cuentas, por lo que dices y por tu trabajo también, imagino. Es una invitación a otros peruanos a también a vencer el miedo, ¿no?, y atreverse a decir las cosas. Porque si no va a ser tarde, mañana más tarde. Vamos a terminar como Chile, Argentina, sí, Venezuela, Bolivia. Y acá el equilibrio está somos como más fácil de manipular, ¿no? Sí. Hemos tenido suerte, ojo. Hemos tenido suerte. Lo único que estoy de acuerdo con el comunismo y el socialismo es que en verdad ellos quieren que todos seamos iguales, pero pobres, mendigos del Estado, para vivir de los bonos y mantenerse en el poder. Eso sí les creo. Es más, lo han demostrado, ¿no? Sí. En Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Han comenzado en Colombia, pero Colombia también ha tenido su toque de suerte, ¿no?, con lo que ha pasado ahorita. Sí. El hijo, la esposa, creo, del hijo termina delatando al presidente. Sí. Ojalá que Colombia le vaya mejor. Y ahora mataron a un candidato en Ecuador. Sí, ese es un tema ya que está relacionado con el narcotráfico. Acuérdate que si nosotros nos remontamos en la historia del narcotráfico, Pablo Escobar primero buscó comprar la mejor materia prima, no vino, si acaso no vino a comprar nomás, pero lo que él hizo fue controlar las rutas por el Caribe,
Posteriormente el Chapo Guzmán dice, yo voy a controlar la mejor ruta y hacer los túneles, ¿no? Y es capturado el Chapo, es capturado a su hijo, y en México ha nacido un nuevo cártel que muchos desconocen, que se llama la Nueva Generación, que nace del cártel de su hijo, ¿no? O sea, los que lo secundaban al hijo del Chapo se separan de él y crean el cártel La Nueva Generación, ¿no? Es más, dicen las versiones de inteligencia de que estos ayudaron a capturar al hijo, ¿no? Sí, en un acuerdo con la DEA, ¿no? Entonces lo que ha pasado es de que este nuevo cártel que se llama La Nueva Generación ha dicho, nosotros vamos a controlar no solo la materia, no solo la ruta, sino también la materia prima. Y han mandado a su logística, a su personal, tanto a Ecuador como a Venezuela. Es por eso que ahí han empoderado a los tiguerones con quienes llegaron a un acuerdo, en Ecuador los tiguerones y en Venezuela el tren Aragua, ¿no? Entonces ellos están viniendo hacia Perú, hacia Bolivia, a tomar el control, ¿no?, de la ruta de la droga. Y es por eso que hay mucha migración de estos por acá. Y en Ecuador me dices que está relacionado eso con... Sí, está relacionado. Ese es un sello, una firma de un cártel. Puedes apostar lo que quieras. No hay otra forma. Y ojo, y te lo digo porque esta información no la tengo ahora. O sea, yo vengo analizando la evolución de la criminalidad. Vamos a decirlo en toda América, ¿no? Y en toda América Latina. Hace 3 meses di una entrevista respecto a este tema, ¿no?, cuando aparecieron el tema de los tijerones, ¿no?, en el Perú. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso hay armas que en verdad acá no se utilizan, ¿no? Solo lo utilizan los cárteles. Wow. Ahora entiendo por qué mi amigo Charlie Becerra te entrevistó. Sí. Y prologó tu libro también. Sí. Gracias por estar con nosotros, Sandro. Gracias a ti, más bien. Te felicito. Muchas gracias.